Mártir es la persona que decide sufrir las consecuencias a causa del rechazo de su opinión o por defender algún punto. Y en ese sentido, nosotros debemos sentirnos privilegiados de ser considerados mártires cuando se trata de hablar de Cristo. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, hablando de eso en el capítulo 4, nos menciona que no solamente para él era un privilegio considerarse un vaso de barro, sino que sobre todo él podía ver a través de eso el poder de Cristo. Vamos a ver lo que Pablo nos menciona en estos versículos en nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Pablo ha venido hablando durante el capítulo 3 y el capítulo 4 sobre el privilegio que tenía él de predicar el Evangelio. Él entendía de que tenía un llamado que tenía que ser cumplido con fidelidad. También entendía de que era un privilegio que él tenía, que era por la misericordia de Dios que había sido llamado para predicar el Evangelio. Pero él lo hacía con seriedad, él lo hacía con responsabilidad, hablando la verdad de Cristo a todas las personas. Y en este concepto y en este contexto, Pablo dice de que él se sentía como un vaso de barro. Se sentía indigno de la posibilidad de ser usado por Dios, no solamente por su fragilidad a causa de ser un hombre, nada más que no tenía poder en sí mismo, sino también por su condición de pecado. Y él se consideraba esa figura de barro. Ahora, hay que entender un poco de que en el tiempo de Pablo, las vasijas de barro o los vasos de barro eran instrumentos que eran utilizados para servicios comunes en la casa. No eran realmente objetos de gran valor. Y él se consideraba que era un vaso de barro, pero que en él reposaba algo que era sumamente maravilloso, digno de ser reconocido. Y esto es el mensaje del Evangelio. Él, siendo vaso de barro, era portador del gran tesoro que a través del mensaje de Cristo, las personas que llegaban a reconocer el amor de Dios y aceptar el perdón de los pecados, podían de recibir la vida eterna. Y es ahí donde Pablo decía, yo estoy llevando un mensaje que es un gran tesoro, aunque yo soy de barro. Pero Pablo no solamente hablaba de eso, sino que se miraba hacia sí mismo por todo lo que él ha pasado, por todo lo que él había sufrido. Y él dice de que él se encontraba realmente como una persona que miraba la muerte constantemente, las persecuciones, el rechazo, el odio de las personas a causa de lo que él estaba haciendo. Y él se daba cuenta de eso. Pero dice que entre más se enfrentaba este sufrimiento, más se daba cuenta que el poder de Dios obraba. No solamente que le daba la capacidad a Pablo de llevar el Evangelio, sino que el Evangelio se seguía esparciendo a causa de ello. Pablo miraba el poder de Dios en su vida, porque le fortalecía, porque lo alentaba, lo sostenía, le ayudaba a enfrentar las dificultades. Aún a veces llegaban momentos en los que el mismo Dios intervenía para librar la vida de Pablo, para que él pueda continuar con el llamado que tenía. Y al mismo tiempo decía, mientras yo enfrento la muerte, a causa de esto, muchos están recibiendo vida eterna. Y ahí él encontraba un gran aliento. Él encontraba en esto su fortalecimiento a seguir adelante. Pablo fue una de las personas que más sufrió a causa de la predicación del Evangelio, más que muchos de nosotros. Y él seguía adelante. En la confianza de la obra de Dios en su vida es donde él se fortalecía para no desmayar aun a pesar de los problemas. En la actualidad, eso pasa en la vida de muchos creyentes también. Hay lugares en donde el Evangelio no puede ser predicado a causa del rechazo del hombre. Hay países en donde se cierran las puertas a las posibilidades libres de predicar la palabra de Dios. Hay lugares en donde creyentes están siendo perseguidos, rechazados por su familia
literalmente torturados y encarcelados. Y otros, en cambio, sufrimos la apatía de nuestros familiares y amigos, el alejamiento de ellos, aun a veces palabras insultantes que salen de aquellos que rechazan a Dios y el mensaje de amor que nosotros a través del Evangelio proclamamos. Pero Pablo nos recuerda de que somos ese vaso frágil en el cual el privilegio de poder llevar semejante tesoro nos honra a nosotros con la posibilidad, cuando participamos fervientemente del mensaje del Evangelio, cuando vamos y predicamos ello. Así es que nosotros miremos esto como una gran oportunidad. Si Pablo fue uno de los más grandes mártires, en la actualidad hay muchos que también enfrentan eso. Y nosotros debemos considerarnos como tales. La palabra testigo realmente quiere decir que nosotros debemos ser considerados como mártires. Cuando Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, Él estaba diciendo claramente: ustedes van a ser mártires a causa mía. Y para nosotros debemos considerar que esto es un privilegio. Y ahí es donde nos alentamos. Y en esto encontramos el fortalecimiento, aun a pesar del rechazo, para seguir adelante. Recuerde, el mensaje que muchos rechazan, por algunos podrá ser aceptado. Y es ahí donde, aunque nosotros tengamos que enfrentar la muerte, otros encontrarán la vida. El poder de Dios nos fortalecerá. El poder de Dios nos cuidará y nos protegerá de acuerdo a sus propósitos. Y es el poder de Dios que se evidencia en el mensaje del Evangelio, que llega a las otras personas. Y cuando hacemos esto, vemos a Dios obrando de gran manera. Tenemos un gran privilegio. No desmayemos, sigamos predicando el Evangelio y oremos por aquellos que están enfrentando una persecución más fuerte que la nuestra, y pidámosle a Dios que los sostenga, que los fortalezca y que los siga usando para su gloria. Que Dios nos ayude a llevar este mensaje hermoso de redención hacia el hombre. Bendiciones.